La figura de Horacio Verbitsky encarna una acabada combinación de coherencia, compromiso y rigurosidad periodística. Con más de 50 años de profesión, colaboró en diversos medios nacionales y extranjeros. Fue parte de proyectos renovadores del periodismo argentino, como el semanario CGT, los diarios Noticias y Página 12, e integró Cadena Informativa y la Agencia de Noticias Clandestina, creadas por Rodolfo Walsh para enfrentar el bloqueo informativo de la dictadura militar. Entre sus obras publicadas se encuentran Robo para la Corona, El Vuelo, El Silencio, Doble Juego y los 4 tomos que conforman su destacada historia de la Iglesia Católica en Argentina. Verbitsky preside el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, e integra el Consejo Rector de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, como así también el Consorcio Internacional de Periodismo. Señoras y señores, con nosotros, Horacio Verbitsky. No estás acostumbrado hacia lo... No sos un tipo de aplausos y de escenario, ¿eh? No. Bueno, gracias por venir. Y bueno, es un momento muy especial, ¿no? Creo que para vos, para ambos, la casualidad, el destino determinó que te hubiéramos convocado y que ocurriera en simultáneo la partida de Leonardo Fabio. Sí, antes del programa nos encontramos en el velorio, ¿no? Muy doloroso, para mí muy doloroso. Vos lo conociste hace mucho. Sí, nos conocimos, fuimos amigos de muy jóvenes. Él era 4 años mayor que yo, pero empezamos más o menos en la misma época. Él empezó como actor y yo empecé como periodista, hacía cine. Entonces, por eso nos conocimos y fuimos muy amigos desde entonces y mantuvimos el contacto a lo largo de todos los años, ¿no? Así que es muy... Y me dedicó su última película. Sí, sí, me consta, yo he estado muy cerca de él, he tenido la vida me dio la suerte de poder estar cerca de Leonardo en los últimos años, teniendo en cuenta que yo he sido uno de los miles y miles de cholulos. Yo he sido cholulo de muy poca gente, creo que tal vez solo de Fabio. Era de esa generación que esperaba impaciente el próximo Fabio, el próximo estreno de Leonardo, como hoy los jóvenes esperan la próxima Guerra de las Galaxias en 3D. Nosotros esperamos... Los jóvenes esperan la próxima Guerra de las Galaxias. Los jóvenes... no. ¿Te parece? ¿Qué esperan? No sé, pero... Parece que a veces nos hacen sentir... Yo tengo nietos jóvenes. Y no esperan. Me parece que no. Bueno, yo creo que eso por ahí es lo que nos hacen sentir algunos medios de comunicación, que se está esperando el estreno. Y bueno, la vida me dio la suerte de poder estar cerca de él, y me consta, él hablaba siempre de vos, y del afecto y de la admiración, te admiraba. Y era absolutamente recíproco, ¿no? Yo creo que él deja una huella importantísima en la cultura argentina. Y bueno, algunas cosas que discutíamos, el tiempo las ha zanjado a favor de él. Cuando él empezó a cantar, yo le decía, pues ¿para qué perdés el tiempo cantando? Vos tenés que hacer cine, no cantar. Y hoy escucho las cosas que él cantó y me conmocionan, igual que su cine, ¿no? Yo creo que, por cierto, que él como autor cinematográfico tiene una dimensión excepcional y como cantante no. Cosa que él sabía, por otra parte, porque él hablaba de su canto, por un lado con orgullo y por otro lado con modestia. Él decía que él era un compositor de vuelo rasante. Y hacía rima, decía, de tono y dominante. Pero al mismo tiempo sabía que esas obras iban a perdurar mucho más allá del lapso de nuestras vidas, ¿no? Y que son
son parte de una identidad argentina y de una identidad latinoamericana, pues son obras que tienen una vigencia mucho más allá de la Argentina, ¿no? Fuiste mía un verano, son piezas que han marcado varias generaciones, ¿no? Lo que decías de la perspectiva latinoamericana de Leonardo, es escasa la perspectiva latinoamericana en la narrativa argentina en general, tanto literaria como de cine. Y en Fabio hay como un poco, está un poco como esa desmesura de lo latinoamericano, ¿no? Pero eso es porque, digamos, buena parte de la cultura argentina tiene, digamos, una referencia europea. Y Fabio nunca tuvo eso. La referencia de Fabio era el pobrerío argentino, latinoamericano y árabe. Esas eran digamos, las marcas de identidad cultural de él, ¿no? Muy criollo, porque lo árabe nutrió lo criollo desde la perspectiva andaluza, ¿no? Y una de las últimas cosas que hicimos juntos fue una declaración, un manifiesto de repudio a los bombardeos israelíes, creo que, no me acuerdo en cuál de los países árabes en este momento, que firmamos un grupo de artistas e intelectuales árabes y judíos. Es un fenómeno argentino ese. Es difícil imaginar otros países del mundo donde sea posible eso, que un grupo de personas de origen árabe y un grupo de personas de origen judío coincidan en una declaración política y ética sobre bombardeos contra población civil, ¿no? Otra característica particular de Fabio fue esa relación entre creatividad y compromiso, ¿no? Porque fue explícito siempre su compromiso, pero es como que no tenía el dedo largo en ese compromiso. Nunca se coló el dedo largo en el arte de Fabio. No, él no era ideológico. Y su película más política, que es Perón, Sinfonía de un Sentimiento, no es una película ideológica, es una película sobre la mitología del peronismo, en realidad, ¿no? Sí, hay un escrito. Él en realidad encarna esa frase de Soriano, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Eso no le impidió tener en algunos momentos un discurso conceptual político clarísimo, como con esa solicitada que le dirigió A Cobos. al ex vicepresidente Cobos, Sí. ¿no? Donde hacía una apelación a la dignidad, Sí. Magnífica, porque por supuesto era como Bueno, pero por ejemplo, pedir que los chanchos vuelen, digamos, ¿no? en la despedida a Leonardo que yo escribí en página 12, yo menciono, digamos, que la admiración por su obra no requiere necesariamente coincidir con cada uno de sus planteos políticos, porque me parece que una cosa es la ideología y otra cosa es la decencia. Y uno puede discrepar con él, como discrepo yo sobre el último Perón y todo lo que trajo el último Perón. Pero esto hoy es fácil de decirlo, es una disquisición teórica, filosófica. Pero en 1973, cuando él fue uno de los locutores en el palco el día del regreso de Perón, él se jugó la vida para salvar a una docena de pibes que estaban siendo torturados en el Hotel Internacional de Ezeiza por un grupo de guardaespaldas descontrolados, y los iban a matar. Y él lo impidió. ¿Cómo lo impidió? Bueno, él, ahí en el Hotel Internacional de Ezeiza estaba la sede central del coronel Osinde. Y él tenía acceso porque era uno de los locutores del palco. Y cuando vio eso, dijo, yo salgo, hablo con la prensa y me suicido ahí si ustedes no dejan de golpear a estos chicos. Y ahí dejaron de golpearlos. Ayer, entre los Twitter que circularon, hay uno de Pablo Sirven, donde dice, gran artista, pero
oscura su participación en Ezeiza. Me parece que con este testimonio tuyo debería aclararse un poco esa cuestión, ¿no? Sí, habría que preguntarle en qué sentido oscura, ¿no? ¿Qué tuvo de oscura? Yo creo que por el contrario fue uno de los hechos luminosos de ese día, ¿no? No, se jugó la vida para salvar a gente con cuya posición política e ideológica no coincidía, por otra parte. Digamos, porque él formaba parte de la organización del acto. Por eso digo, una cosa es la ideología, otra cosa es la decencia. Claro. El último Fabio también tuvo manifestaciones contundentes en torno al actual gobierno, en particular en torno a la presidenta. Hizo definiciones muy, muy claras. Sí, él admiraba mucho a Néstor y a Cristina y estaba muy agradecido de haber podido vivir para ver este periodo de la vida del país, que digamos, para muchos llegó como una sorpresa, como una nueva primavera, y él estaba muy contento de eso. Estaba muy orgulloso del reconocimiento que Cristina le hizo en el año 2008. Se sentía muy identificado con todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? ¿Cuál es tu película predilecta, Leonardo? Yo sé que esto es muy subjetivo. La mía es Gatica. Gatica. Gatica el mono. Me parece una película que tiene una dimensión, digamos, es una ópera popular. Es una película para mí a la altura de las mejores obras de Kurosawa, de Visconti, de Eisenstein. Me parece, además, la capacidad para tomar un personaje de la historia popular y un personaje que no es considerado de los más dignos de la historia popular, y a través de la historia de ese personaje, narrar de alguna manera la historia del pueblo argentino, de la violencia, del sufrimiento, de la sangre, de la humillación. Solo un gran artista, ¿no? Vos acompañaste o estuviste cerca con las primeras experiencias. ¿Cómo llegó él al cine? Bueno, él era actor. Él era actor de radioteatro. Trabajaba en la compañía de la madre Laura. Y la tía fue una actriz muy conocida del cine argentino de la década del 40 y del 50, era Garcés, hermana de la madre. Claro. Bueno, ellas tenían una compañía de radioteatro y él empezó allí. Y bueno, después vino a Buenos Aires y comenzó a trabajar en cine como actor. Trabajó en la película El Jefe, de Ayala y Olivera. Una película, curiosamente, con un cierto matiz antiperonista, ¿no? Sí, sí. Una bueno, metáfora... Él era un actor. Claro, era una metáfora, no era el director, era una metáfora gorila. Sí, claro. Claro, hecha poco después del 55. Como La Patota, digamos. En también. ese clima, sí, de Tiner. Hasta que se encontró con Torre Nilsson. Y ahí encontró, digamos, como actor un lugar. Fue un actor importante en las películas de Torre Nilsson de fines de la década del 50. Era como un James Dean criollo, ¿no? De algún modo, un joven rebelde. Pero un negrito atorrante. Sí, Esa es la mejor tenía una cosa. Esa es la definición, eso es Fabio. Sí. Tenía una picardía, una cosa que James Dean no tuvo nunca. Bueno, no, es difícil con palabras homenajear a Fabio, pero la casualidad quiso que este programa, sos vos el invitado y el tema es tu vida, pero sin duda Fabio no pasó por tu vida ni por la de nadie como uno más. Así Sí, que fue una parte, empezar hablando de Leonardo es un acto fue una parte significativa de mi vida, ¿no? Digo, lamentablemente estamos hablando de él días después de su muerte, ¿no? Vamos a recordarlo, va a quedar siempre, con el último trabajo, un fragmento del último trabajo de Fabio, que fue un corto, uno de los 25 cortos del Bicentenario, de 25 miradas, es su última obra fílmica,
Y bueno, vamos a ver algunas imágenes. Lo que tiene es que esta última obra es una recorrida a su vez por toda su obra y también por 200 años de historia argentina. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Si tomáramos conciencia de lo escueto, de lo breve que es todo, le daríamos mucho más bola. Es tan lindo vivir. Bueno, Horacio, después de este recuerdo del querido Leonardo, vamos un poco a otras facetas de su vida, ¿no? Y develar un poquito cosas que seguramente son claves en toda la vida de una persona, ¿no? La niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que hoy es prácticamente parte del aglomerado urbano, en Ramos Mejía. Pero hace 70 años eso era un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Naciste en Ramos Mejía? Sí, Yo también, mira vos. en una clínica de Ramos Mejía. Al otro día me llevaron a Flores. Bueno, a mí al revés, digamos. En Flores. No en Flores, sino en la maternidad Cerdá, pero después me llevaron a Ramos Mejía. Eran tiempos, se nacía en la casa, en una maternidad. Y viví ahí hasta los 19 años en Ramos Mejía. Calle de tierra, muchos baldíos. Una infancia en una época muy plena del país, ¿no? Sí, yo nací en el año 42. Es decir, que mi infancia fue una de las infancias felices de una época plena de la vida del país, ¿no? Fuiste uno de los niños privilegiados, de alguna manera. Exactamente. ¿Lo sentiste eso? Sí, sí. ¿Y claro tu que lo familia sentí. cómo era? ¿Era clase media? Papá Clase era media pobre, ¿no? pobre. Mi papá era periodista, era escritor, hijo de inmigrantes. Mi mamá era ingeniera, pero nunca ejerció como ingeniera. Había estudiado eso para complacer a la familia, pero no le interesaba gran cosa eso. Y tocaba el piano, tocaba tangos en el piano. Mi viejo escribía y ella tocaba el piano. ¿Y cómo llegó la vocación del periodismo?
Bueno, yo soy heredo periodista, ¿no? En realidad no tuve nunca una vocación periodística. Simplemente que toda mi familia eran periodistas, ¿no? Vos viste que Daniel Barenboim cuenta que a él le parecía tan natural la música y el piano que él creía que todo el mundo tenía un piano en la casa. Tardó en darse cuenta de que no era así. ¿Vos pensabas ¿no? eso de la Underwood? Yo pensaba eso, sí. Mi padre, mis tíos, todos eran periodistas. Y yo no tenía intención de serlo. La verdad nunca me lo había planteado, pero un día, cuando estaba terminando el Colegio Nacional, iba a entrar en la Facultad de Medicina y tenía que comprar los 4 tomazos de anatomía de Testú, y fui a verlo a mi viejo al diario para pedirle la plata para comprar el libro, y mi viejo no estaba. Entonces me abarajó un compañero de redacción de él, Orlando Danielo, y me dijo, ¿qué necesita? Hablaba de usted para... Se hablaba mucho de usted a los... No es que él lo hacía, estaba palanganeando, ¿no? Y digo, no, vengo a pedirle a mi viejo unos mangos porque tengo que comprar el libro. Me dice, ¿y no le da vergüenza a esa edad pedirle plata a su padre? Yo tenía 17 años, 18 años. Y digo, bueno, pero tengo que comprar el libro. Y dice, ¿por qué no trabaja? Y digo, ¿y de qué? Dice, venga mañana a las 3. ¿No estaría la complicidad de tu papá en eso? No. ¿Nunca sospechaste? No, nunca tuvo nada que ver con eso. No, porque él no estaba. No está, pero bueno, no estaba pues, y él no sabía que yo iba a ir ese ajá, día. no sabía. No, yo iba al colegio a pocas cuadras de ahí, de donde estaba el diario. ¿Qué colegio ibas? Al Nacional Buenos Aires. Buenos Aires. Ibas al Buenos Aires, naciste en el 42 y tenías 13 años cuando fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Así es. ¿Anduviste por ahí? Y estaba saliendo del subte en la estación Perú en el momento que comenzaron a caer las bombas. Es uno de los episodios más traumáticos que recuerdo, ¿no? Porque así como te decía que la infancia fue una infancia tranquila y feliz, digamos, ese fue el comienzo de un periodo siniestro de la vida política del país que, digamos, los jóvenes sentimos mucho, ¿no? Muy fuertemente. Era una irrupción brutal de un mundo hasta entonces desconocido que se iba a tornar siniestramente familiar a partir de ese momento. Yo además salí del subte, vi los aviones, vi las bombas y lo único que se me ocurrió es avanzar hacia la playa. Y llegué casi hasta el borde de la plaza y ahí un hombre que venía escapando de la plaza me agarró de la mano y me llevó, me dijo, raja de acá. La reacción inconsciente de un chico, ¿no? Vos abordaste en una obra casi, diría monumental, ¿no? La historia política de la Iglesia Católica. Y es imposible en esta conversación abordar todos los temas, pero un tema central me parece que tiene que ver con esto. ¿Qué pasó con la Iglesia y el peronismo? Que el peronismo comienza teniendo el respaldo de la Iglesia y eso es decisivo en su primer triunfo, y luego termina siendo la Iglesia la punta de lanza de su caída. Mira, mi generación, digamos, siempre supo y creció sabiendo que la confrontación con la Iglesia fue el principio del fin del peronismo. Pero era como una descripción lineal y sin todos los matices necesarios. Cuando yo empecé la investigación sobre el rol de la Iglesia Católica en la historia argentina, que me parece central para entender todo lo que nos pasó, me encontré con eso que vos planteás, que inicialmente, a partir del golpe del 43 y después la elección del 46 y los primeros años del gobierno de Perón,
la Iglesia Católica fue firme partidaria del peronismo, porque tenía, digamos, la fantasía, digamos, de la Revolución Nacional, el ejército cristiano, digamos, toda una serie de mitologías que el catolicismo ha cultivado aquí y en otros lugares del mundo, en la España de Franco, en el Portugal de Oliveira Salazar, pero a medida que el peronismo fue desarrollando su política y su identificación con las clases populares, se produjo, digamos, una confrontación de fondo entre dos concepciones distintas del poder, del origen y del ejercicio del poder. Para la Iglesia Católica era imprescindible lo que se llamaba entonces un catolicismo integral, es decir, que todo estuviera regido por, digamos, la concepción católica. Que la vida pública fuera simplemente la realización social de un ideal preexistente, jerárquico, vertical, absoluto, inmutable a través de los siglos y los milenios. En cambio, digamos, frente a eso, la concepción del peronismo, que estaba muy emparentada y que en el origen tenía mucho que ver, fue una concepción que yo denomino de peronismo integral, donde si para la Iglesia todo tenía que referenciarse en las tres personas de la Santísima Trinidad, para el peronismo eran las dos personas de la pareja presidencial. Y ese fue, digamos, el choque que se produjo y que tiene, digamos, una temprana manifestación con la reforma constitucional, donde la Iglesia Católica pretende que se suprime el principio de soberanía de ilusión y se lo reemplace por la concepción del origen divino del poder. Es prácticamente una vuelta a la monarquía absolutista. Bueno, ese es el gran choque, es decir, porque el peronismo es la clave de la modernidad argentina. El peronismo es nuestra Revolución Francesa, por decirlo en términos muy, yo muy simples. Coincido, ¿no? Absolutamente, porque los descamisados argentinos son los sans-culottes franceses. Hay una diferencia, que esa marsellesa de la que gustan tanto o gustaban y gustan ciertas damas porque se canta en francés, era mucho más sangrienta. Sí, claro. Los sans-culottes eran absolutamente más crueles y sangrientos porque fue una revolución sangrienta. Sí, bueno, el peronismo cosa no que el cortó peronismo la cabeza de nadie. De nadie, sí, de nadie. Por lo menos el peronismo de esa época, ¿no? Sí. Después hay un periodo negro que siempre hay que tener presente, ¿no? Digo, 74, 75, no se pueden olvidar. Entonces ahí se produce un choque de legitimidades entre la concepción del origen divino del poder, que encarna la Iglesia Católica y que tiene el apoyo de las clases tradicionales, y la concepción del peronismo de la soberanía del pueblo. Y ese choque se va a ir agudizando en los años posteriores hasta llegar a la confrontación final a partir de noviembre del año 1954, y la Iglesia Católica toma la conducción del golpe. Digamos, no es que la Iglesia Católica simpatizó, la Iglesia Católica organizó, dirigió, condujo el golpe militar. Sí, el Cristo vence de los aviones, ese símbolo es casi la representación de esa conducción ideológica. Sí, ¿no? Y la contraseña del alzamiento, que era Dios es justo, digamos, está todo organizado de esa manera. Y si vos recordás lo que fue la marcha del golpe contra Perón, la llamada Marcha de la Libertad, es absolutamente una paráfrasis del himno falangista de Cara al Sol. Claro. Es absolutamente eso. Y la concepción, digamos, con que se organizó el golpe, con la impronta que la Iglesia Católica le fijó, es la impronta del alzamiento de Franco contra la República. Ese es el esquema sobre el cual se produjo el alzamiento. Y de hecho, digamos, cuando asume el general Lonardi, la idea es que es el ejército cristiano, digamos, está toda esa retórica
que dura 45 días. Después vienen los liberales y hacen lo que han hecho siempre. Pero me parece que, digamos, ese rol de la Iglesia Católica en esos años está muy marcado y tiene mucho que ver con todo lo que viene después. Porque en los años posteriores, en toda la década del 60, lo que queda de la del 50, la del 60 y los principios del 70, la Iglesia Católica es el vehículo para la llegada a la Argentina de todas las doctrinas contrarrevolucionarias francesas que están elaboradas por un grupo de oficiales católicos del ejército colonial francés, que eran miembros de una organización que se llamaba Ciudad Católica, precisamente, y que luego de la derrota del colonialismo francés y la independencia de Argelia se trasplanta a la Argentina. Se instala en la Argentina. El secretario de Maurras, ¿no? De Maurras. Jean Housset, que es el secretario de Charles Maurras, es el fundador de esa organización. Y uno de los introductores principales aquí es un sacerdote francés que se llama Georges Grasset, que acaba de morir a los 95 años, hace pocos días se ha muerto. Y bueno, ahí comienza todo el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas para la lucha contra lo que ellos denominan la subversión. La subversión es todo aquello que se oponga a lo que ellos llaman el plan natural de Dios. Las cosas deben ser de determinada manera. Algunos de esos, está en tus libros, ¿no? Algunos de esos ideólogos no critican el liberalismo ni la Revolución Francesa, van más allá. Dicen que el mal comienza con el absolutismo monárquico, con la destrucción de la sociedad feudal. O sea, son... sí, con la gloriosa Revolución Inglesa del siglo XVII, con todo aquello que implique apartarse de la teocracia, apartarse del orden absoluto regido por la doctrina de las dos espadas, ¿no? El Papa y el Rey, y la conducción tiene que estar en cabeza de la Iglesia, digamos. Esta doctrina que es justamente cuestionada por la modernidad, y que hay intentos de restauración que son muy sangrientos. Y por ejemplo, esa organización Ciudad Católica tiene una obra principal de Jean Housset que se llama El marxismo-leninismo, que fue publicada en Francia en 1961 y en la Argentina en 1962. La primera traducción se realiza en la Argentina. La traducción la realiza un coronel del ejército que era jefe de inteligencia del ejército. Y el prólogo lo firma el cardenal primado de la Argentina y al mismo tiempo vicario castrense, Antonio Cayano. Ahí tenés ya la confluencia que 15 años después va a enlutar al país con el golpe de 1976. De alguna manera el sueño integrista que fracasa en el golpe del 55 tiene su mejor momento en el golpe del 76. Y en el medio está el de 66. Claro. Es decir, digamos, el 30, el 43, el 55, el 66 son todos golpes de Estado que están inspirados por esa concepción de restauración de un orden arcaico, idealizado, perfecto, que ha sido corrompido por la inmigración, por la subversión, por el comunismo, por los judíos, por la educación universitaria de las clases subordinadas que solo deberían trabajar y no ilustrarse. Hay un texto fantástico de Monseñor de Andrea de la segunda década del siglo XX, donde justamente cuestiona, digamos, la universidad abierta para todos, porque dice que después va a haber un nivel de exigencia que no se va a poder satisfacer y que se van a producir resentidos sociales que van a tratar de tomar el poder. Lo escribe, yo no me acuerdo si eso es 1919, está publicado en la obra completa de Monseñor de Andrea. La pregunta que, digamos, que yo me he hecho muchas veces es ¿por qué la Iglesia argentina es como es?
porque digamos, el episcopado chileno, el brasileño, el uruguayo, el paraguayo, el boliviano, han sido distintos, digamos, han sido de alguna manera amparo y refugio de los perseguidos por las dictaduras de la seguridad nacional. En cambio, en la Argentina la Iglesia ha sido parte del dispositivo de la seguridad nacional. ¿Respondiste esa pregunta? Sí. ¿Querés que te lo diga ahora o...? En el otro bloque. En el otro. Quedó pendiente el tema de la pregunta que te hiciste en torno a por qué la iglesia argentina era distinta de otras iglesias del continente sudamericano. Acá se dio un fenómeno único de confluencia entre una ideología tradicional, jerárquica, y la incapacidad de las clases dominantes para expresar su dominio a través de un sistema democrático. Lo lograron en Chile, lo lograron en Brasil, lo lograron en Paraguay, no lo lograron en la Argentina. Entonces, el triunfo, digamos, de Irigoyen en el 16 desconcierta totalmente a esa clase que no logra organizar un partido político en el cual puedan expresar el dominio que tienen sobre la economía y que pueda ser competitivo electoralmente. Y entonces se produce la confluencia con la Iglesia, con esa ideología vertical, autoritaria, y ahí nace el partido militar, que es el origen de todos los golpes de Estado, cuya fundamentación es justamente la restauración del orden natural. Lo es en el 30 con Uriburu, lo es en el 43 también. Lo que pasa es que en el 43 la salida posterior no es el liberalismo, como en el 30, sino el peronismo, porque ingresa el fenómeno popular que antes había estado ausente. Lo es en el 55, lo es en el 66, lo es en el 76. Esa es, a mi juicio, la explicación. En tu obra, Historia Política de la Iglesia, haces una aclaración contundente en torno a que tu crítica es al rol histórico institucional de la Iglesia y que no te metes con el misterio, con la fe, ¿no? Sí, por supuesto, yo quiero aclararlo muy bien, lo digo en cada uno de los tomos, y cito para ello una frase del propio episcopado donde habla de la doble realidad de la Iglesia. Si hay una realidad de pueblo concreto en una circunstancia concreta, que es aquello a lo que yo me refiero, y hay otra realidad que tiene que ver con el dogma, que tiene que ver con el misterio, del cual yo no tengo nada que decir. Yo no soy creyente, pero no soy militante en contra de las creencias que otros tengan. Yo hago un análisis sociológico de pueblo concreto en un tiempo concreto. También expresás tu sospecha de que persistir la Iglesia en una preocupación más por el poder que por la fe misma y por los feligreses y por el pueblo de Dios va hacia un camino de debilitamiento y de disolución, ¿no? De marginación. Bueno, lo vimos en la Argentina durante los últimos gobiernos, lo vimos frente al gobierno de Alfonsín, lo vimos frente al gobierno de Kirchner, lo vimos frente al gobierno de Cristina. Una iglesia que elige ser iglesia del poder y marginarse de los procesos populares, ¿no? Bueno, como sabés, el programa tiene invitados, además de vos, en este caso alumnos del taller Pura Palabra, del taller de Eugenio Sopi, de periodismo de la Universidad de Avellaneda, de la escuela La WL y de Mundo Villa. Bueno, y vamos a ir a algunas preguntas de los... Mundo Villa es el periódico de... canal de Adán Ledesma. Mundo Villa, sí, exactamente, sí. Que es el periodista que fue asesinado por denunciar el comercio de sustancias prohibidas. Pero también es un periódico y es un taller de periodismo.
Primera pregunta. Soy Walter Felipe, justamente de los talleres de periodismo del Mundo Villa, en este caso de Villa 31, y mi pregunta iba apuntada a si hoy en día se puede lograr a llegar a ser un periodismo independiente, obviamente sabiendo que uno está siempre comprometido, ¿no? Pero cómo se puede llegar a ser lo más objetivo posible en el periodismo. Mirá, se puede, siempre es difícil y siempre se puede. Y ustedes son una demostración de que se puede, una demostración muy concreta de que se puede. Ahora, también una demostración muy concreta de que es muy difícil y que hay que enfrentar intereses, poderes y correr riesgos. Otra pregunta. Hola, soy Gabriela del taller Pura Palabra, soy de Ecuador. Mi pregunta va dirigida un poco hacia el tema de la iglesia, ¿no? Como este dispositivo hasta cierto punto de poder y control, ¿sí? Como planteaba Foucault, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál crees tú que sería la postura actual de los países latinoamericanos hacia esta situación, considerando que estamos atravesados por la posmodernidad. Mira, la iglesia siempre ha tenido vertientes distintas, ¿no? Si vos escuchás un discurso de Chávez es totalmente cristiano. Está permanentemente aludiendo a imágenes de ese origen. Y en la Argentina no solo hubo un episcopado que apoyó a la dictadura y la masacre, hubo también una militancia de base eclesiástica que participó de los movimientos revolucionarios y que fue víctima. Bueno, esa es una tensión permanente que ha habido al interior del episcopado, al interior de la iglesia. El tema es ver en qué medida, digamos, el mensaje cristiano, evangélico, se encarna en movimientos populares que desencuadren, desautoricen a la conducción en general conservadora y reaccionaria de los distintos episcopados. La Argentina ha sido realmente el peor de los ejemplos en ese sentido, porque ha sido la iglesia que más víctimas ha tenido y al mismo tiempo que mayor complicidad ha tenido con los victimarios. Pero no es un caso único. La iglesia de Colombia también tiene los mismos rasgos. Y esa dicotomía entre las comunidades de base y la conducción conservadora se repite en distintos países, ¿no? Ha habido entre esos mártires de la iglesia obispos, ¿no? El caso de Angelelli. En la Argentina es el único episcopado que ha tenido dos víctimas, no una, que es Angelelli y Ponce de León. Los dos asesinados en falsos accidentes de carretera. Y si a eso le sumás el accidente que después de la dictadura mató a Monseñor Devoto, obispo de Goya, y el accidente que deterioró seriamente al obispo de Santa Fe, Saspe, vos tenés que es un índice de siniestralidad que hace que esa sea una población que ninguna compañía de seguros quisiera tener entre sus clientes, porque 4 muertos entre 80 miembros es un índice que no soporta ninguna compañía en el mundo. Otro de los temas, pero que tiene que ver, sin duda, y tu libro El vuelo es para mí un testimonio que nos remite al mejor periodismo. Recuerda por momentos a un compañero que tuviste, a Rodolfo Walsh, y la experiencia y el aporte que Rodolfo Walsh hace desde el periodismo comprometido. Es sorprendente cómo llega Scilingo a vos. Sí, él me aborda a mí en el subterráneo y me dice, yo estuve en la ESMA y yo pensé que era un sobreviviente, que era una víctima. Y cuando le digo alguna palabra de comprensión por los sufrimientos, me dice, no, yo soy compañero de Astiz, de Rolón, de Pernías. Ahí empezó un diálogo, bueno, que está en el libro allí, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la iglesia, porque una de las cosas que me cuenta Scilingo es que poco antes del golpe militar, él y todos los demás oficiales de la Armada son reunidos en la base de Puerto Belgrano y el comandante de operaciones navales les informa
que van a asesinar a los prisioneros arrojándolos al mar desde los aviones, y les dice que ese es un método que fue consultado con la jerarquía católica, que lo aprobó porque lo considera una forma cristiana de muerte. Y, digamos, esa es la frase que hace que yo me interese en el estudio de la Iglesia Católica. Es a partir de ahí, ese libro es del año 95, y el primero de la serie de la Iglesia es del 10 años después. Lo termino 10 años después. ¿Vos sabías, en ese de la iglesia, periodo, sabías del tema o tuviste? Sabía algunas cosas, pero empecé a estudiar. Porque cuando Scilingo me dice eso, que esto ha sido aprobado por la jerarquía, y además me cuenta que cuando volvía de los vuelos y se sentía mal por lo que había hecho, los capellanes lo confortaban con parábolas bíblicas sobre la necesidad de separar el grano de la cizaña, y bueno, acá hay un nudo de sentido que hay que desentrañar, porque esta gente que hizo eso se sentía muy mal cuando lo hizo, pero era la iglesia la que le decía que estaba bien, que eso es lo que había que hacer. Había cosas que sabía, por supuesto. Por ejemplo, en el juicio del 85, cuando declara a Jacobo Timerman como testigo, él cuenta un diálogo suyo con un asesor de Macera, donde Timerman le dice, bueno, pero si tienen todo el poder en la mano, ¿por qué no hacen procesos, aunque sea sumarios, y fusilan? Como Franco. Como Franco. Y el marino le dice, contra el Papa no se puede fusilar. Y cuando llega a la Argentina la periodista francesa Marie-Monique Robin, que hace un documental en libro y en televisión sobre la escuela francesa de la que hablábamos antes, ella entrevista al ex general Díaz Besone, y Díaz Besone le dice exactamente lo mismo. Le dice, mire el lío que se armó cuando Franco fusiló los últimos tres de los del año 75, dice, hasta el Papa se le puso en contra, dice, no se podría haber fusilado. Digamos, como justificación tortuosa del método de la desaparición de personas. Ahora, lo que cuenta Scilingo es más grave, porque no es la especulación que hacen los militares, es el consejo que les da la iglesia. Es la iglesia la que les dice, háganlo pero clandestinamente, háganlo de esta manera, y le dan la justificación de la forma cristiana de muerte y de la separación del trigo de la cizaña. Y la forma cristiana de muerte era anestesiar a los prisioneros, claro, antes de arrojarlos del avión. Claro, claro. En cambio, el fusilamiento parece que no es cristiano, es musulmán o judío, no sé. Los vuelos fueron sacrificadas las monjas francesas, por ejemplo. Por ejemplo, que una de ellas ha sido identificada y murió en uno de los vuelos. Y ahí también queda totalmente desvirtuado el sentido de la tortura y de la represión como justificación de que con la tortura se salvan vidas. ¿Cuál era el objeto de torturar a una monja? ¿Qué vidas se salvaban? Porque toda la concepción francesa de la represión expresada muy bien descripta y lamentablemente usada, la batalla de Argelia de Gillo Pontecorvo, donde el sistema represivo francés en Argelia explica que hay que rápidamente obtener información para destruir una célula. La pregunta es qué célula destruían con las capturadas, las secuestradas de la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con esa concepción. La subversión no es el desafío armado al poder. La subversión es todo aquello que sea parte de lo que ellos llaman el plan divino. Entonces, formar parte de un grupo que junto con las madres de Plaza de Mayo está denunciando la represión es parte de aquello que hay que aniquilar, como lo es Mercedes Sosa, digamos, por las cosas que cantaba. Digamos, han llegado a denunciar la matemática moderna porque hablaba de vectores, y vectores eran relaciones de fuerza, y relaciones de fuerza era el marxismo. Ustedes son chicos, no se acuerdan, había un personaje de Landru que se llamaba Rogelio, el hombre que razonaba demasiado,
empezaba a atar causa y terminaba en unos razonamientos delirantes, absolutamente extraviados. Ahora, lo que pasa es que aquí esos razonamientos extraviados no eran un personaje humorístico, era el gobierno de la nación, con todo el poder, sin instituciones funcionando, sin Congreso, sin justicia, con una prensa que había sido cooptada con negocios, con dádivas, con subsidios, y que ocultaban lo que estaba ocurriendo en las páginas informativas y lo justificaban en las páginas editoriales. No era Rogelio el hombre que razonaba demasiado, era siniestro. Tenemos una última pregunta. Quería preguntarle qué considera usted de la política de este gobierno con respecto a los derechos humanos en comparación a las políticas de los gobiernos anteriores. Bueno, me parece que por primera vez los derechos humanos forman parte de una política de Estado. Por un lado, fundamental, el apoyo a la lucha que durante muchos años se hizo desde los organismos de derechos humanos para poder procesar y castigar a los culpables del terrorismo de Estado. Y por otro lado, para el respeto de los derechos humanos en las situaciones del presente. Terminando con esa dicotomía que se ha pretendido instalar de los derechos humanos de los muertos y los derechos humanos de los vivos. Hay una concepción distinta. Lo cual no quiere decir que no siga habiendo violaciones de los derechos humanos, las sigue habiendo, porque es una tarea de todos los días, desarraigar viejas prácticas, viejas culturas institucionales, policiales, penitenciarias, pero hay, digamos, un lineamiento general planteado en ese sentido, de no reprimir. Digo, aquí ha habido grandes manifestaciones en contra del gobierno, muy agresivas, y no han sido reprimidas. Puede haber habido algún incidente, pero digamos, la política es permitir, no reprimir. Una de las acusaciones a este gobierno es que es una dictadura y esa es la respuesta, creo que Eso, la respuesta la acabas de dar. Eso en el 76 no se podía decir. Sería porque aquel no era una dictadura. Y los periodistas que precisamente nos alertan de esos diarios que cuando no se podía decir nada, ¿cómo ves ese rol de ese periodismo, ¿no? De que se preocupa mucho ahora por la libertad y que antes... Bueno, a mí me parece que, digamos, separemos lo que es la tarea informativa de la tarea editorial. Separémosla nosotros, porque en general los editorialistas no la separan. Uno puede informar sobre episodios en los cuales alguna rama del gobierno quede mal parada y es legítimo hacerlo. Y es parte del rol del periodismo. Ahora, la conceptualización sobre el autoritarismo, sobre la dictadura, digamos, termina poniendo en ridículo a quienes lo hacen, porque, digo, recuerdo una imagen del año 85, cuando comenzaron los juicios, que el entonces general Menéndez fue invitado a un programa de Neustadt y Grondona, y en la puerta había un grupo de madres de Plaza de Mayo que le gritaron algo, y entonces él sacó el cuchillo de paracaidistas y trató de ensartar a una madre de Plaza de Mayo con el cuchillo, y el diario francés Liberación publicó la foto con un título que decía: "Al que me llame asesino lo mato". Esto es parecido. Esto es parecido. Estamos en dictadura, digo mirando la cámara, con una absoluta tranquilidad de que no me va a pasar nada. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos, como es costumbre, vamos a decir hasta pronto con un aplauso que pido lo compartamos también con un aplauso para Leonardo Fabio. Así me puedo sumar yo también.